La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2022, en su modalidad presencial y virtual.
una parte importante del fortalecimiento del área de historia y antropología vino a consecuencia de un programa que plantearon tanto la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y ANUYES. Era un programa que se llamaba Incorporación de Doctores, Programa de Incorporación de Doctores Españoles para Universidades Mexicanas, en el cual se hacía unas universidades de México solicitaban profesores con determinado perfil para fortalecer estas universidades, fundamentalmente de provincia, y que empezaran a generar tanto profesores que estuvieran en el Sistema Nacional de Investigadores como maestrías y doctorados. Para esto se hacía una solicitud y desde España, como fue mi caso, lo que hacías era presentarte a ese perfil y de ahí se seleccionaban los profesores que iban a venir para fortalecer esta área. En el caso de Historia y Antropología hubo un número importante, que eran los profesores que vamos a presentar a continuación, y fue determinante para que el área se fortaleciera. Este programa duró desde el año 1995 hasta el 2010, fueron 15 años, de los cuales vinieron a toda la República 195 profesores, de los cuales renovaron 104, porque el programa establecía que España pagaba al profesor, pagaba el costo. Este programa constaba de un año prorrogable a otro, pagando España el costo de estos profesores, y el año prorrogado, el segundo año, venía si había un acuerdo entre ambas partes, entre el profesor y el área en el que estaba destinado. En el caso de Historia y Antropología, en este área sí hubo un número importante de profesores que hicieron que el área creciera. Fundamentalmente se generaron muchos contactos, muchas redes, y bueno, pues ellos mismos nos lo van a explicar. Yo hice los 2 años y después de estos 2 años pues ya me incorporé como PTC al área de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo vine como doctor de la Universidad de Granada, España, con un perfil de arte contemporáneo y de medios de masa, cinematografía fundamentalmente. Y así fue como cumplí esos 2 años y posteriormente, pues ya después de muchos trabajos realizados en tanto de patrimonio como de cinematografía, de arte, pues me incorporé a trabajar al área, a formar equipo con el resto de profesores. Bien, a continuación vamos a ver y a platicar con algunos de los profesores que estuvieron en el área de Historia y Antropología y que vinieron con este plan, junto con un compañero belga, Michel Duquesnoy, que trabaja en Chile. No vino con este plan, pero también se incorpora dentro de los extranjeros que hemos fortalecido el área de Historia y Antropología. Contamos con la presencia de la doctora Natalia Moraga Segura, de la Universidad de Barcelona, que estuvo con nosotros en el área de Historia y Antropología en el ICSU durante 5 años. Llegó como cooperante internacional y pues queríamos saber, doctora, cómo fue su llegada cómo cayó en el ICSU, ¿no? Partiendo de que usted trabaja en Teotihuacán como arqueóloga y como especialista de Teo, ¿no? Sí, hola, buenos días, saludos desde Barcelona, de hecho desde una pequeña ciudad de la costa del Mediterráneo, Vilanova i la Geltrú, y es un placer y es un privilegio que hayan pensado en mí para conmemorar esta efeméride de lo que fue una parte, 5 años muy importantes de mi vida como profesora investigadora titular del ICSU, del área académica de Historia y Antropología. ¿Cómo llegué a Pachuca? Pues un poco de manera inesperada. En febrero del 2003 me doctoré
con una tesis doctoral sobre Teotihuacán bajo la dirección de la doctora Linda Manzanilla. Y yo, pues como todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida que tenemos que combinar varios trabajos trabajaba en la Cruz Roja y me interesaba mucho el tema de la cooperación internacional y pensando, pues el plan B en la vida siempre hay que tener un plan B, de si no conseguía un trabajo en la universidad, alguna beca postdoctoral o algo así, pues dedicarme a formarme en cooperación internacional y descubrí un programa que se llamaba Incorporación de Doctores a doctores españoles a universidades mexicanas. Primero pensé que eran doctores en medicina, luego lo vi y dije, ay, no, son doctores con doctorado, o sea, yo. Y apliqué, vi que había Pachuca, dije, bueno, Pachuca me queda cerca de Teo, es una zona que no había estado mucho, pero que ya tenía una experiencia de vivir en México. Me sonaba la zona, históricamente me interesaba y, como decimos normalmente, eché los papeles. Y papeles enviados, papeles olvidados, yo sorpresa, fue muy rápido. Yo me doctoré en febrero, en abril eché los papeles y a finales de abril, principios de mayo, me llaman del Ministerio Español diciendo de que en la convocatoria 2003 yo y otro profesor, el doctor Miguel Luques, habíamos sido seleccionados para ir a Pachuca. Y 2 meses después estaba con 2 maletas en la Plaza del Reloj. Y como se dice vulgarmente, ahí empezó otra página de la historia de mi vida. Y bueno, pues llegué, me atendió rápidamente el doctor Víctor Ballesteros y me incorporé. Recuerdo que me dijeron, ¿puedes empezar a dar clases mañana? Y yo, pues aquí venimos a trabajar, pues empecemos a trabajar. Y fue realmente eso, llegar, aterrizar y al día siguiente ya enfrentarme con un grupo. Bueno, miento, creo que fueron 48 horas, lo justo, me enseñaron, me dieron 4 ideas y me dijeron tú misma. Afortunadamente, la asignatura de introducción a la arqueología y pues ir aprendiendo y organizando el trabajo día a día. Así llegué. Muy bien. ¿Y cómo compaginaste luego, cómo creciste, qué es lo que te proporcionó el ICSU? ¿Cómo compaginaste tu labor como arqueóloga de campo y la investigación y la docencia en el ICSU? ¿Qué te proporcionó trabajar en nuestra institución? Pues yo siempre, bueno, ya saben lo que dicen en España, ¿no? Que es un dicho que seguro que en México también se conoce, es de bien nacido ser agradecidos. Y yo siempre estoy muy agradecida al área académica de Historia y Antropología, al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que en aquel momento, básicamente con un currículum y algunas consultas con algunos destacados colegas mexicanos de arqueología, que lógicamente tenían que ver a quién invitaban a participar en el proyecto, a quién seleccionaban, pues me acogieron y me pusieron, ya digo yo, a trabajar desde el primer día, ¿no? Fue un momento muy bonito, visto a retrospectiva, porque era un momento de creación de un área académica. Me acuerdo que, si no estoy confundida, la licenciatura en Historia de México abierta y a distancia había empezado el primer semestre en el año 2002. Yo llegué a principios del segundo semestre del año 2003. Apenas estaban, o sea, a medida que íbamos dando la docencia de las primeras asignaturas del primer y el segundo semestre, estábamos creando las asignaturas del tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo semestre, ¿no? Y eso es a nivel de aprendizaje fue muy importante. Tanto yo creo que a título colectivo, la idea de crear, ¿no? De diseñar, de pensar en qué queríamos o qué se quería hacer, cuál era la función que tenía la licenciatura, sobre todo para la universidad, dentro de la universidad y sobre todo para los futuros estudiantes. Y por otro lado, aprender desde dentro cómo se crea una licenciatura.
¿Qué es un plan docente? ¿Cuáles son los objetivos académicos? El contar las horas, los proyectos de aprendizaje, son cosas que cuando uno es estudiante y llega a clase solamente ve un profesor o una profesora que llega, echa su rollo sobre el tema que le toque y se va. Y eso es una puntita de un gran iceberg, ¿no? Simplemente es un pequeño trozo de un proceso muchísimo más complejo que es el ser docente, que es el que ser profesor. Además, con un reto, yo creo que muy bonito también, que era que empezamos a crear las primeras generaciones de lo que son futuros historiadores. Yo es una frase que digo mucho, que lo digo en la Universidad de Barcelona, es que nosotros no enseñamos historia. Nosotros formamos a historiadores y a historiadoras. Y esa es un pequeño matiz muy importante de lo que supone la universidad. No solamente como lugar donde se consigue un título, sino en la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas de un país, sea México o sea España. En crear personas con espíritu crítico, que no es lo mismo que criticar, eso es muy distinto, que sean personas capaces de pensar, de generar, de contribuir a la sociedad que los acoge, ¿no? Entonces, por un lado, era todos los aspectos administrativos, a veces un poco desesperantes, hay que decirlo todo, todos los aspectos administrativos que constituyen el armazón administrativo burocrático de cualquier proyecto educativo, pero también la discusión sobre cuáles eran los objetivos académicos, cómo modelábamos para hacer la mejor licenciatura posible de historia de México para los estudiantes del estado de Hidalgo. Que realmente, y eso es de las cosas que sí que siento una gran diferencia entre ser docente en la Universidad de Barcelona y en la Autónoma de Hidalgo, aquel convencimiento que aquellos estudiantes, a un grupo importante de estudiantes, abrían sus vidas un antes y después de pasar por las aulas de la universidad. Bueno, pues estamos con el doctor Antonio González, una figura de las que creó y generó la licenciatura en Historia de México y creó el área en un momento en el que había una relación estrecha entre las universidades de España y de México con una serie de programas. Y bueno, pues queríamos darle la bienvenida. Es una figura que siempre está presente con nosotros, ¿no? Que, o sea, fue una figura que impactó tanto en la historia como en la antropología. Entonces, pues darle la bienvenida y preguntarle un poco cómo fue la aventura de aterrizar en Pachuca, ¿no? ¿Cómo llegaste, Antonio, a Pachuca? Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, depende de cuándo se emita este pequeño reportaje. Y bueno, pues la historia fue bastante singular. Bueno, antes que nada, agradeceros que me dais la oportunidad de poder pues, charlar con vosotros, de estar con vosotros, de rememorar y recordar pues un pasado que yo también siempre tengo presente, mis compañeros, mi mundo, mi vida en México, que agradezco mucho, ya iré contando un poco el porqué. Y bueno, agradeceros a todos que me hayáis invitado. Y para contestar la pregunta concreta, bueno, las circunstancias en las que yo me encontraba en aquel momento, yo acababa de presentar la tesis doctoral, llevaba 2 años de postdoc en Italia, y la visión que tenemos de la biología, o al menos mi perspectiva, una parte de la visión de lo que estudian los biólogos es estudiar la historia del hombre, bueno, la historia de la vida y específicamente la historia del hombre. Eso tradicionalmente se llama antropología, pero la perspectiva antropológica de Europa y la perspectiva antropológica de América es ligeramente distinta. Entonces, en América es mucho más holística, se tocan otros temas, mientras que desde Europa, digamos que el estudio del hombre, llamado antropología física, básicamente es un estudio biológico del hombre. Entonces, bajo esa perspectiva, con mis estudios postdoctorales, salió la oportunidad, mediante un programa de reforzar las áreas académicas mexicanas a través de doctores españoles, salió la oportunidad. Yo ya tenía en mente que quizá uno de los sitios más interesantes para un biólogo como yo, dedicado al estudio de la evolución del hombre, quizá uno de los elementos o los lugares geográficos más interesantes era México. Eso lo tenía muy claro, porque convergían 3 de las cosas más importantes para mí, para mis líneas de trabajo. Uno era la existencia de archivos coloniales, por lo tanto quedaba reflejado por anotaciones toda la historia demográfica de las
de las poblaciones, los sucesos, los acontecimientos personales, individuales, poblacionales, colectivos que había habido desde la colonia hasta ahora, es un punto esencial. Luego existían también muchos restos bioarqueológicos, es decir, restos humanos, con los cuales se podía abordar su estudio, se podía ver la reconstrucción histórica a través de estos restos humanos. Y un elemento importantísimo que era para mí fundamental era la presencia de grupos étnicos, grupos indígenas, que prácticamente no se habían estudiado y que no se conocían su origen, su relación con otras poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esas tres líneas de trabajo que para mí, mi percepción científica, eran vitales, convergían en México específicamente y concretamente, lo que todavía es mucho más interesante, en Hidalgo, porque Hidalgo se daban estas circunstancias. Entonces, cuando se me dio la oportunidad, digamos, académica de poder moverme, justamente me ofrecieron esta posibilidad y no me lo pensé dos veces. Acabé mi postdoctoral y me fui inmediatamente a México, pues ya me involucré en todo lo que fue el proceso, tanto en la investigación como docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Allí también tengo que reconocer que afortunadamente para mí fui a dar por azar, o quizá no es por azar, sino por cuestiones académicas, con una figura que para mí fue vital en mi formación personal, profesional y en mi adaptación a México, que fue el doctor Víctor Ballesteros. Para mí el doctor Víctor Ballesteros fue un visionario. Un visionario porque reflexionamos sobre el tema. Estás creando un área de humanidades. Tradicionalmente la historia se analiza desde, sobre todo, de restos o de información que viene de las humanidades, la historia, la sociología, y justamente que llegue un biólogo a su área, pues tenía que tener una visión muy clara de cómo utilizar una pieza, en este caso un biólogo, un doctor en biología, para ajustarla en digamos, perspectiva de las humanidades. Fue un visionario porque básicamente lo que hizo fue apostar por una transversalidad que hoy, en el siglo XXI, han transcurrido 20 años del siglo XXI y nos hemos dado cuenta que la ciencia sin transversalidad o interdisciplinaridad no tiene futuro. Él lo vio hace más de 20 años, en un área que estaba creciendo, que estaba empezando, que era la génesis de esta área, y tuvo la valentía de apoyarme, de incorporarme, y bueno, yo particularmente creo que fue una buena apuesta, creo yo, lo quiero ver así retrospectivamente. Pues muy bien, me alegro mucho de verte, ha sido un placer. Muchas gracias por aceptar la invitación. Claro. Y nada, pues aquí tienes tu casa, tanto la mía como supongo que Pachuca entera. México, que es México. tu primer medio país. Sí, sí. Sí. Bueno, tenemos con nosotros al doctor Francisco Rubio, de la Universidad Pablo Olavide, que lo tuvimos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el área de Historia y Antropología del ICSU, durante una buena temporada. Y pues nada, saludarlo, darle las gracias por la amabilidad, el sacrificio de estar a las 6 de la tarde despierto en España en un horno. Y bueno, es que eso ya es un sacrificio importante, te puedes saltar la Semana Santa. Entonces, don Francisco, ¿cómo llegó usted a Pachuca? ¿Cuál fue el devenir de la academia para que usted llegara a estas tierras? Don Manuel, antes que nada, muchas gracias por contar conmigo, con mi presencia. Para mí siempre es un gusto volver a contactar con amigos, con colegas, con compañeros, retomar una experiencia del pasado que para mí fue muy fructífera y eso siempre enriquece. Me pregunta Manuel cómo llegué yo a la UAS, a Pachuca. Pues fue casi un cúmulo de casualidades. En mi devenir académico, en mi carrera, en aquel entonces yo acababa de finalizar un proceso un periodo como becario postdoctoral en un proyecto europeo. Sobre mi especialidad, yo hago historia ambiental y dentro de la historia ambiental, climatología histórica, y justo finalizó en ese momento el proceso de 4 años de beca postdoctoral del contrato, del convenio en el que me encontraba inmerso en aquel entonces.
Y por contacto con un amigo que hoy en día es una autoridad en su institución, el doctor Francisco Jiménez Abollado, un buen amigo, con el que compartimos experiencia académica porque él también estudió en mi misma universidad, en la Universidad de Sevilla, y de casualidad, escribiéndonos correos de saludo, email de bueno, ¿y cómo te va? Pues mira, yo acabo de terminar ahora mismo la beca, tal, estoy... Oye, ¿por qué no mandas el currículum? Porque en aquel entonces el doctor don Víctor Ballesteros se encontraba en un proceso de acopio de doctores necesitados para la conformación precisamente del cuerpo de profesores de la licenciatura en Historia de México. Y yo creo recordar que mandé el currículum a Víctor, pues sería en el mes de noviembre, Y para diciembre estaban recibiendo la respuesta positiva y para incorporarme en el mes de enero, cosa que, digo, en México desde luego hacen las cosas de verdad, no como en España, que nos dilatamos muchísimo entre que no lo pensamos, no lo pensamos, y así fue, la incorporación fue rapidísima, de lo más raudo, vamos. Incluso tuve que pedir una pequeña dilación porque, como es habitual, el inicio del semestre era a principios de enero y acá en España, por una cuestión de tradición, de festividad y demás, se empieza una vez pasada la festividad de Reyes. Y yo le pedí, por favor, si me podía incorporar después de esa festividad de Reyes por despedirme de mi familia, de mis padres y demás. Pero la incorporación fue rapidísima. Así que, por supuesto, se lo agradezco a don Víctor Ballesteros y se lo agradezco, por supuesto, a Francisco Jiménez, a este gran amigo, que fue gracias a su intermediación como conseguí la opción de estar en el inicio de la licenciatura de Historia de México en Pachuca. Vamos. Así fue. Muy bien. ¿Y cómo fue tu desarrollo académico en el área de historia y antropología en el ICSU? Ajá. Yo recuerdo esa incorporación, como digo, fue muy pronta, muy temprana, tan temprana que al principio, durante el primer semestre, yo prácticamente me dediqué a preparar las materias que después me fueron asignadas, con las cuales estuve durante unos cuantos años, preparando todo el material bibliográfico, todo el aporte de elementos metodológicos, didácticos, pedagógicos, etcétera, etcétera, que después se fueron desarrollando en la licenciatura. Por otra parte, y gracias al impulso también de Víctor y de los propios compañeros, se nos estimulaba muchísimo a la consolidación de un proyecto de investigación adscrito al área, aunque el proyecto fuera personal. Yo en aquel entonces, como digo, desarrollaba intereses investigativos vinculados con la historia ambiental y la climatología histórica. Y le sugerí a Víctor un proyecto de investigación que era hermosísimo, y digo era, y me duele porque prácticamente no lo pude concluir y eso que me llevé 3, 4, 5 años vinculado con él, pero era un proyecto muy ambicioso, de larga duración, y lo que hice durante los primeros meses fue intentar conformar la propuesta para que tuviera sentido, para que tuviera visos académicos, fuera posible, y al final se inició, yo creo que fue al año más o menos. A los 6 meses ya se inició el semestre docente, donde inicié ya de forma presencial el relato, el discurso de estas materias que me tocaron. Entonces, seguí desarrollando esa labor acá, gracias también al apoyo de las fuentes documentales que encontraba en repositorios tan importantes como el Archivo General de Indias, etcétera, etcétera. Pero desde la perspectiva del docente, para mí, en concreto, puntualmente, la experiencia que yo desarrollé en Pachuca fue fundamental. Lo digo en parte ya no solo hablando de mí, por el bagaje que fui acumulando durante esos años en Hidalgo, en Pachuca, sino también incluso por la experiencia adquirida con el contacto con los alumnos. Quizás lo más interesante fue cómo la vivencia del cambio de perfiles entre los alumnos que yo tuve el placer, la dicha
con lo cual desarrollé esa labor de docencia en Pachuca, un perfil totalmente diferente a los alumnos con los que me encontré después en Sevilla, en España. Eso me hizo, y digo esto porque era un perfil, el de los alumnos de Pachuca, muy exigente para el docente. Eran alumnos muy entregados, apasionados, siempre exigentes, siempre necesitados de nuevas lecturas, de nuevos retos académicos y demás. Mientras que el perfil, yo me lo encontré aquí mucho más tranquilo, mucho más adocenado, mucho más casi infantiles, y eso me hizo reflexionar acerca que la labor docente específica, como digo, frente al grupo, en el caso de Pachuca fue por una parte muy exigente, pero por otra parte muy gratificante. Y como dije al principio, aunque las materias que me tocaron en suerte explicar y implementar en las clases en Pachuca, después no tuvieron continuidad acá en Sevilla. Yo acá me dediqué, en concreto he dado siempre clases en la licenciatura en Humanidad en general, en Historia y Geografía en particular, y dentro del área de Historia de América doy clases también de mundos indígenas dentro de los contextos ambientales, historia colonial, historia precolombina. Así que fue una experiencia positivísima y una huella que ha dejado en mí que la verdad me gustaría destacar por agradecer todo lo que significó. Muy bien, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí con nosotros a un gran amigo, al doctor Martín Gómez Zullate. Estuvo con nosotros trabajando 2 años, creo que fue. No, 4 años en total. 4 años. Y bueno, dejó huella, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la antropología. El doctor en antropología ahora mismo trabaja en la Universidad de Extremadura. Bueno, doctor Martín, ¿cómo fue que recayó usted por el área de historia y antropología, ¿no? ¿Qué devenir académico y vital le llevó o le trajo a Pachuca? Bueno, pues antes que nada un saludo muy, muy grande a todos mis colegas, con los que compartí esos tiempos allí en Pachuca. Para mí son recuerdos muy felices de esa época y una época muy intensa académicamente y como luego tendré oportunidad de desarrollar, ¿no? Muy fructífera. Pues debería hablar primero de mis antecedentes, mis relaciones con México, que son en mi biografía muy tempranas o bastante tempranas, porque yo estudié en Estados Unidos el COU, el preuniversitario, curso preuniversitario, y allí estuve viviendo con una familia mexicana, compartiendo la cotidianidad, el cariño, y nos hicimos, pues como suele pasar, prácticamente primos, ¿no? Familiares. A partir de ahí hemos tenido una relación muy frecuente y muy intensa entre ambas familias, y esto me ha hecho volver muchas veces de vacaciones a México, no de vacaciones, bueno, de vacaciones, viajes no turísticos diría yo, ¿no? Sino en algún sentido, aunque yo no era antropólogo todavía, antropológicos y sentimentales, ¿no? Viajes que me iban uniendo al país, a México, pues de una manera muy fuerte emocionalmente, ¿no? Ya vínculos para toda la vida. De hecho, algunas de estas personas, pues es la madrina de mi hija mayor, y tenemos pues ya vínculos, digamos, de compadrazgo, ¿no? Que es un estado más, ¿no? Entonces, en una de estas idas y venidas sí que vine con una misión académica, con una beca predoctoral a la UNAM para continuar mi tesis de doctorado sobre la contracultura en los nuevos movimientos sociales en España o en la península ibérica, pero que me venía muy bien el contraste con algunas experiencias que conocí aquí de México, y sobre todo el estudiar en la UNAM con algunos profesores muy, muy buenos, ¿no? Que me sirvieron de guía
y de iluminación, ¿no? En mi camino de doctorado y de tesis. Entonces, pues con México he tenido siempre este vínculo tan fuerte. Ahora, la oportunidad de venir a Pachuca, a la UACH, fue gracias a un programa de la AECID, de incorporación de doctores españoles en universidades mexicanas. Entonces yo había acabado una beca de posgrado en el CNRS en Francia, en un instituto del CNRS, el Instituto de Estudios Políticos de la Europa Latina, y el CEPEL se llama. Y entonces salió esta oportunidad, fui seleccionado y creo que no sé si fui yo mismo el que marcó la casilla Pachuca o vino así, o era la que había, o era, claro, porque era en el área de Historia y Antropología, por eso fue Pachuca, porque había plazas convocadas en ese área, ¿no? Entonces, esto es lo que me hizo llegar creo que un mes de septiembre de 2006, si no recuerdo mal. Estuve desde el 2006 hasta el 2010. Bien, pues ¿cómo fue tu estancia, ¿no? ¿Cómo te desarrollaste como profesional en el área de historia y antropología? En aquellos momentos que no era presencial, ¿no? Todavía, sino que era libre y a distancia, ¿no? No. Cuando yo llegué era presencial todo. Desde 2006 al 2010, todo Pero era solo presencial. los miércoles. Sí, teníamos Era como mixto. el tiempo para investigar, para salir, sí, teníamos un tiempo y una libertad que acostumbramos en la Academia Española a tener, todavía, ¿no? Y yo, bueno, en el área creo que me desenvolví bien, mis relaciones fueron cordiales, ¿no? Y de colaboración con muchos de los colegas de allí. Sí, hemos participado en proyectos juntos con Adrián Ariza, con Sergio López, con Raquel Barceló hemos publicado en un libro colectivo, hemos trabajado mucho en el diseño y la definición del grado en antropología, del máster. Creo que trabajábamos mucho dentro del área y para la consolidación, ¿no?, de esos programas que había y en nuestras investigaciones, que yo, repasando lo que he hecho en esa época, pues tengo muchísimas cosas. Fue muy prolífica. ¿Por qué? Porque, bueno, llegábamos a un lugar nuevo, no tenemos redes sociales, compromisos sociales, básicamente nuestro tiempo entero, teníamos muchísimo tiempo para investigar, para preparar clases, teníamos muchas clases porque, bueno, yo... Es un poco extraño, ¿no? Pero me cayeron, digamos, entre comillas, ¿no? Me asignaron algunas asignaturas para las que no estaba preparado, pero que me dio mucho gusto prepararme, ¿no? No era desde luego, mi línea directa de investigación. Docencia tenía poca experiencia, pero pienso que, bueno, junté los recursos necesarios, le dediqué el tiempo necesario y hicimos un papel, por lo menos, de aportar también un enfoque transdisciplinar, un enfoque antropológico a las asignaturas de historia, unas visiones a lo mejor un poco diferentes a lo que se acostumbra o desde la historiografía se podría aportar, y luego también pues mucho uso de los medios audiovisuales y, en fin, hicimos lo que pudimos, ¿no?, para hacer una docencia de calidad y, sobre todo, lo que sí que salió, yo creo que una investigación de calidad muy fructífera. Allí continué líneas que traía, como los estudios sobre migraciones. Publiqué en ese libro que digo que editó la doctora Raquel Barceló un artículo sobre la migración española en el sur de Francia, que a mí me parece de las investigaciones pues más interesantes también, ¿no?, que he llevado a cabo. He trabajado mucho en la construcción social de la identidad nacional en México y los temas de hispanofilia y hispanofobia, como tú bien sabes, y que hemos trabajado también a veces juntos.
temas de antropología urbana, ¿no? Que salieron en esta compilación que editó David Laguna y Sergio, me parece, sí, Sergio Sánchez, perdón, antes he dicho López, Sergio Sánchez Vázquez, Antropología Social en Estado de Hidalgo, y ahí la verdad es que llevábamos bastante investigación implicando a los alumnos en lo que podría llamarse una antropología urbana de la ciudad de Pachuca, y una historiografía también, ¿no? Que hicimos ahí, pues, estudios interdisciplinares, creo, bastante interesantes. Un abrazo, doctor Martín, muchísimas gracias y para lo que gustéis. Buenos días, tenemos aquí, o buenas tardes, tenemos el placer de presentar al doctor Michel Duquesnoy, un antropólogo destacado que estuvo con nosotros trabajando unos años en el área de Historia y Antropología del ICSU de la UAH. Entonces, pues, darle las gracias en principio por acompañarnos y prestarse con todo el cambio horario y todas lo que conlleva tener que trabajar de diferentes países. Pues muchas gracias, Michel, por estar con nosotros y colaborar en este 20 aniversario de la licenciatura en Historia de México. La primera pregunta sería algo así como ¿qué es lo que te hizo la vida para traerte a Pachuca? Los caminos de la vida son realmente complejos, y antes de todo, perdón, me olvidé saludarles a ustedes y agradecer la confianza y el tiempo que ustedes también van a dedicar a esta grabación. Bien, entonces los caminos de la vida son complejos y pueden ser muy bonitos. Yo me doctoré en el año 2000, si me recuerdo bien, con una tesis de doctorado que era el fruto de una investigación de 5 años en la Sierra Norte de Puebla, donde iba desde Bélgica, donde iba y venía, ¿no? No fueron 5 años así enseguida. Y entonces yo tenía un apego muy fuerte con México, obviamente. Cuando me doctoré, la idea era obviamente entrar en la docencia, en la investigación, e inmediatamente, como si fuera algo totalmente natural, pensé en México. Había tenido contacto con la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ellos estuvieron muy, muy contentos recibirme si mandaba 2 o 3 temarios que fueron muy exitosos, y me recuerdo que entonces me dijeron: Michel, puedes hacer tus maletas y estar con nosotros. Y así que llegué a fin de diciembre del 2000 o 2001, no me recuerdo muy bien, y empecé la docencia en la ENA casi inmediatamente, con los primeros días de enero. Yo viví trabajando en la ENA durante 4 o 5 años y también trabajando en una universidad privada para redondear un poco los fines de mes, que eran un poco complejos. Yo trabajé durante 5 años como hora semana mes, como dicen en México, y estuve muy, muy contento. Fue una época muy, muy grata de mi vida porque aprendí realmente el contacto con estudiantes de nivel superior. Había tenido 2 años en Francia, donde me doctoré, pero era muy diferente el contexto de la ENA. Es conocido en México, es muy sui generis, y aprendí realmente la docencia, la investigación en terreno con estudiantes, y me gustó mucho. Pero no podía seguir con un sueldo mínimo de hora semana mes. Y otro contacto, que era David Lagunas, que era en este momento coordinador del área de Historia de México, me dijo: Michel, necesitamos un antropólogo, necesitamos a alguien en el área, ven a dar una vuelta, si te gusta te quedas. Pues me fui y me quedé en la UAH. Y eso fue a principios del 2006, si mis recuerdos son buenos, y todavía tenía un pie con la ENA, donde aseguré un curso de antropología en la religión, y fue el último semestre que impartí un curso en la ENA. Después tenía contacto con tesistas, seguimiento con colegas, etcétera, etcétera, pero estuve trabajando de tiempo completo a partir del 2006 como profesor investigador de tiempo completo en la UAH, en la que fue otra experiencia muy, muy grata. Yo tengo muy, muy buenos recuerdos.
de contacto con los estudiantes, los colegas. Fue para mí otra dimensión, porque yo aprendí a conocer el estado de Hidalgo. Tuve un terreno de investigación durante un año en Acasochitlán. Después, cuando recibí el galardón del PROMEP, yo tuve un financiamiento que me permitió ir a trabajar 2 años en la Huasteca hidalguense, precisamente en San Felipe Oriztlán, y eso fue realmente muy, muy grato. Como llegué en San Felipe, tenía contactos, bueno, todo un montón de cosas así como son la vida, ¿no? Y me quedé investigando con los dineros del PROMEP 2 años, pero yo seguí después 1 año más trabajando en San Felipe Oriztlán en varias cosas. Y luego, pues las circunstancias de la vida hicieron que dejé la UEH y vine a Chile. ¿Y cómo te ha servido toda esa experiencia, todo ese bagaje que consigue la UEH para tu posterior trabajo en Chile? Es enorme, Manuel. Es enorme el bagaje que me ha dejado la UEH. Me ha dejado, no sé, así no puedo evaluarlo muy bien, pero sé que es enorme. En primer lugar, yo creo que lo que me viene inmediatamente a la mente es que aunque en el 2011 haya dejado la UEH, no he dejado los contactos ni un semestre con colegas y alumnos, a veces estudiantes de la UEH. Faltó la tremenda pandemia que todo el mundo conocemos para que dejé 3 años enseguida mis visitas en la UEH a varios colegas, proyectos de investigación compartidos, principalmente con sociólogos. Y como saben ustedes, hoy día en la noche viajo a México y mañana estaré ahí en Pachuca para visitarles el día viernes. Es decir que el bagaje es enorme, yo creo que es tan sentimental como intelectual. Ahí aprendí la escritura científica en español, escribí un pequeño librito que está publicado por la UEH, ahí escribí un otro libro que fue publicado por la Universidad de los Lagos en Chile, pero es decir que hay muchas cosas que me ha dejado la UEH, el gusto para el estado de Hidalgo probablemente también, y qué más. A veces me dicen, y estoy totalmente de acuerdo, que yo debo mucho a México, yo debo muchísimo a México, más que lo que pueden imaginar, pero también debo mucho a la UEH, obviamente sí. Y por eso vuelvo mañana. Me pago una corta semana, pero bueno, será más la próxima vez, yo creo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Michel. Muchas gracias por participar y adaptarte a todos estos tejemanejes que lleva el 20 aniversario de la licenciatura. Y pues te esperamos con los brazos abiertos. Sabes que te queremos mucho por aquí. Gracias. Y nos estaremos viendo próximamente. Sí, muy próximamente, Manuel. Muy próximamente.